El texto que vamos a estar meditando está en Santiago, capítulo 3, y va a ser desde el versículo 1. Pero le pediría a una hermana o un hermano que lo lea, y es desde el capítulo 1, del capítulo 3, desde el versículo 1 al versículo 12. Santiago 3, del 1 al 12. Preferiblemente que lo lea algún hermano con la Reina Valera, porque así estamos, la mayoría lo tiene. Yo utilizaré la América luego. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Y algunos nos ofenden en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande voz entiende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doman y han sido domadas por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede tomar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Habíamos visto antes de que, como iglesia, nuestra obligación es ser luz. Ya habíamos visto de que teníamos 3 puntos en los que teníamos que manifestar nuestra luz. El primero de ellos era iluminar, el enfocar a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mirar hacia la cruz para que podamos entender la obra que se hizo por cada uno de nosotros. Y las personas puedan ver la obra que también se hizo por ellos y que tienen que creer en ella. En segundo lugar, decíamos que tenemos que iluminar a las personas que viven en la oscuridad. Aquellos que no son creyentes y que todavía viven en la oscuridad y que es necesario que nosotros los acompañemos en luz para que ellos vean su situación y puedan reflexionar delante de la presencia de Dios. Porque la luz va a sacar fuera todas aquellas cosas que la oscuridad tapa. Así que nosotros con nuestra luz, acompañándolos, vamos a hacer que ellos puedan, como en un espejo, ver reflejadas sus vidas y reflexionar delante de la presencia de Dios, porque van a ver que necesitan la limpieza que nosotros en otro momento hemos recibido de parte de Dios. Así que tenemos que acompañar, pero también tenemos que acompañar con esa luz a aquellos hermanos que en un momento determinado se meten en situación de oscuridad y que también tienen que ver, que tienen que reflexionar cómo llevan la vida de creyente. Así que en el segundo punto es una doble función. A aquellos que son de fuera, que todavía no han creído en Jesucristo como su Salvador, pero también a los de dentro, que viven en medio de una situación oscura. Y por último, y el tercer punto que habíamos dicho es el de peligro, la luz roja que os ponía con la lámpara que traje. La luz roja que nos está avisando del peligro. Evidentemente, tenemos como iglesia que ser luz desde ese punto de vista, de advertir a todos los que están a nuestro alrededor de que sus vidas ahora mismo están en condenación. Necesitan salir de ella, necesitan ir a la cruz de Cristo y ser limpios por la sangre de Jesús para que puedan alcanzar vida eterna en la presencia de Dios, vida eterna en compañía de todos aquellos que han sido limpios por la sangre de Cristo. Así que no es poco lo que tenemos que hacer como iglesia. Y además es muy importante lo que tenemos que hacer como iglesia. Ahora, ¿cómo podemos ser luz? También habíamos estado viendo.
Y a mí me gustaría que fuera ahí a Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17. Es la oración de Jesús ante el Padre. Y aquí vamos a ver algunos versículos. Toda la oración es para leerla muchas veces, porque nos va a enseñar muchísimo, porque es la relación íntima entre Jesús y el Padre. Pero fijaros lo que dice en el versículo 11. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Así que fijaros la importancia que le está dando Jesús a la unidad en la iglesia, a que seamos uno. Seguimos con el capítulo 17 de Juan y nos vamos al versículo 20 y 21. Mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Se está refiriendo ahora a nosotros, ¿verdad? Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí, yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea en que tú me enviaste. Fijaros la segunda parte del versículo. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que veamos la luz. O para que el mundo vea la luz. Y crea que Jesucristo verdaderamente es el Señor. Así que cuando somos uno, estamos manifestando que somos el cuerpo de Cristo y que la cabeza es Él. Y por tanto tenemos que ser luz para que vean la cabeza y puedan creer. Así que no es poco lo que Dios ha puesto en nuestras manos. En el capítulo 13, versículo 15, porque yo he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vemos que, perdón, es 13:35. 13, sí, pero quería también leer 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. ¿Y el amor a qué lleva? A lo mismo que hemos dicho antes, a que seamos uno. Así que tenemos que ser uno y el vínculo que hay entre nosotros es el amor que viene de parte de Dios a nosotros. Evidentemente, si es tan importante lo que tenemos que hacer como iglesia, es evidente que hay alguien que no va a querer que seamos nosotros como iglesia luz y que tú y yo en particular seamos luz. Y que por tanto va a poner todos los impedimentos que pueda, todos los palos en nuestras ruedas que pueda poner. Y tiene un arma especialmente importante. Tiene un arma que no le falla en la mayoría de las veces. De manera que nos quita mucha bendición como individuo, como creyente, y nos quita mucha bendición como iglesia. Y evidentemente ese arma, que el mismo Dios lo utiliza para que nosotros presentemos su gloria, presentemos el mensaje de la cruz, presentemos lo que Él ha hecho en nuestra vida como testimonio, también lo utiliza el enemigo para ensuciar, para tapar todo nuestro mensaje. Y sabéis que estoy hablando de la lengua. Así que Santiago trata este tema y lo trata, como vemos aquí en el capítulo 3, a partir de versículo 1. Así que vamos ya directamente a este capítulo. El versículo 1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos un juicio más severo. La motivación. Aquí no está diciendo que no deseemos ser maestros. Aquí lo que está tratando es la motivación de ser maestro. Si la motivación es que mi ego suba,
Si la motivación está en mí, evidentemente es un problema. Si la motivación de que algunos de nosotros queramos ser maestros es que estemos en un lugar alto, mal lo llevamos. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. El Señor conoce cuál es la motivación, qué es lo que nos mueve a enseñar la palabra de Dios. En segundo lugar, Dios ha llamado a personas para que hagan este tipo de trabajo en la iglesia. Por tanto, tenemos que oír la llamada del Señor para hacerlo. Y una vez que lo hemos oído, que estamos seguros, evidentemente tenemos que actuar y hacer de maestro. Pero, ¿cuál es lo que utiliza el maestro? Y por eso está aquí en este primer versículo. La lengua. Podemos, con nuestra lengua, como maestro, si no estamos actuando según el llamado de Dios y predicando el mensaje fiel de la palabra, estamos siendo piedra de tropiezo. Y cuidado con ello. Si estamos confundiendo a los hermanos, cuidado con ello. Si en lugar de ser luz para ellos, estamos siendo piedra de tropiezo, hay un texto que nos dice lo que puede caer sobre nosotros, ¿verdad? Aquí Santiago es más suave. Él dice, no hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Así que, hermanos, tenemos que recibir el llamado del Señor, porque no es poco lo que tenemos, es la palabra de Dios. Y si nosotros la cambiamos, es nuestra palabra y no la de Dios. Y estamos ocupando el lugar de Dios y no estamos haciendo, por tanto, lo correcto. O lo que es lo mismo, estamos pecando. Así que el primer versículo empieza así, Santiago, pero ahora cambia, dice, porque todos tropezaremos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Vamos a ver 3 aspectos en esta mañana. Raimundo me ha puesto hoy el reloj bien, así que no voy a tener excusa para terminar en el tiempo. Vamos a terminar en el tiempo, pero vamos a ver 3 aspectos de cómo podemos utilizar la lengua. El primero, positivo. El segundo, negativo. Y el tercero veremos la naturaleza real de la lengua. Así que el primer punto que vamos a ver es el poder constructivo de la lengua. Y es del versículo 2 al 4. El poder destructivo de la lengua. Y empezamos con este versículo 2 que acabamos de leer. Porque todos tropezamos. ¿Qué dice la Reina Valera? Ofendemos. Me gusta mucho las dos. Ofendemos y cuando ofendemos, ¿qué pasa? Tropezamos. Ahora, ¿hay alguien aquí en esta sala que no haya tropezado con la lengua? ¿Hemos criticado alguna vez a un hermano? No, ¿verdad? Se nos ha escapado un poquillo la lengua y, ¿verdad? Qué herramienta, ¿verdad? La lengua. Dice, porque todos tropezamos de muchas maneras. Ya lo va poniendo un poquito, no solamente una vez, muchas veces y de muchas maneras, yo añadiría. Ahora, la parte positiva ya del versículo. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, cabal. Ahora, ¿se está refiriendo a que siempre, o sencillamente se está refiriendo a que en su normalidad, y ahora que está muy de moda la palabra normalidad, en el día a día es capaz de controlar su lengua de manera que no tropiece? ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir, después entraremos en la otra parte, en los versículos siguientes, en el que hay hermanos que son incapaces de controlar la lengua, hasta el punto que son pirómanos. Es
Están constantemente incendiando a la iglesia, incendiando el lugar donde están. Pero no pasa en la iglesia, también pasa en su casa, pasa en el trabajo. ¿Por qué? Porque son pirómanos y donde quieran que están, no son capaces de controlar su lengua. Y si están en la iglesia, pues tampoco son capaces de controlar su lengua, a no ser que ellos mismos estén controlados por el Espíritu Santo. Así que veremos que nos pone dos ejemplos importantes aquí Santiago, pero sí, seguimos en el versículo 2. Porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto. Y fijaros, la medida que nos está dando aquí Santiago para nosotros como creyentes es la lengua. Dice, es un hombre cabal, perfecto desde el punto de vista de que es capaz de controlar normalmente todo lo que dice. Ahora, si eres capaz de controlar normalmente todo lo que dices, es capaz de refrenar todo el cuerpo. Así que la medida de la santidad de cada uno de nosotros se nos puede ver por la lengua. Así que muchas veces basta estar un rato con un hermano para saber en qué momento espiritual se encuentra. Porque su lengua lo va a delatar. Hay hermanos que están 5 minutos y te habla de 7 hermanos. Y te calienta la cabeza y tú no quieres ni siquiera que te vea. Te dices, que no me hable, que no me vaya a decir nada porque es que me va a calentar. Me va a quitar la paz y voy a tener que decirle que eso no es correcto. Fijaros, si eres capaz de refrenar tu lengua, eres capaz de refrenar todo el cuerpo. Y pone 2 ejemplos. Fijaros el ejemplo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo el cuerpo. O sea, si somos capaces de controlar nuestra lengua, nuestro cuerpo también va a estar refrenado, va a estar controlado. Así que, hermanos, tenemos que pedir, y mucho, al Espíritu Santo que nos ayude a controlar nuestra lengua. Porque podemos hacernos mucho daño a nosotros mismos, porque vamos a hacer mucho daño a nuestros hermanos y porque vamos a hacer mucho daño a la obra de Dios. Así que, además de mentalmente, tenemos que controlar nuestra lengua. Pero el Espíritu Santo nos tiene que ayudar para hacerlo. Fijaros que es una de las herramientas que más utiliza Satanás para hacernos caer. Por eso comenzaba diciendo, ¿hay alguien que no haya caído en una crítica? Algunas veces críticas espirituales. Hermano, ¿has visto cómo anda este hermano? Habrá que ir a verlo porque decirle No, si tienes ese tema y lo sabes, ve a verlo y se lo dice, pero no se lo diga a toda la iglesia y no a él. Seguimos, fijaros el ejemplo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo el cuerpo. Mirad también, o segundo ejemplo, las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Así que vemos los 2 ejemplos que son geniales. Es decir, al caballo lo dirigimos fácilmente con una pieza muy pequeñita y a los barcos también con una pieza muy pequeñita. Os veis barcos gigantes y al final un pequeño timón lo controla todo. Así que tenemos que aprender en nuestro proceso de santidad y a través de la ayuda del Espíritu Santo a controlar cada uno de nosotros la lengua. Porque la lengua puede ser de muchísima, y lo es, bendición. Y da gusto cuando vas y estás con un hermano y cuando terminas de estar con él, te vas para casa y dices, me he sentido descargado. Me ha ayudado en muchas cosas. Sus palabras eran sabias. Así que vemos el poder
constructivo de la lengua. Esto es el poder constructivo de la lengua. El que seamos capaces de dar paz en el corazón a aquellas personas a las que nos acercamos, en lugar de causarle un conflicto con él mismo y con los hermanos. Así que vamos a ver estos tres aspectos que hemos dicho. Ya estamos en el primero. Versículos del 2 al 4. Como hemos visto, refrenar la lengua nos va a ayudar a refrenar todo el cuerpo. Muchos de nosotros recordaremos algunas de las palabras consoladoras que en un momento determinado hemos recibido de un hermano. Incluso muchas veces parte de que estemos aquí es sencillamente porque un hermano o una hermana en un momento determinado te dio palabras que venían de parte de Dios. Utilizó su lengua para glorificar a Dios. A veces un decir perdón, o te tengo mucho cariño, o ¿qué te pasa? Quiero que me digas cómo anda, cómo estás, o me ha hecho bien tus palabras. O sea, palabras sencillas, no hace falta verbalizar 3 horas lo que piensas, pero palabras sencillas que nos ayudan a glorificar a Dios y ensalzar lo que ha hecho el hermano contigo. Así que podemos utilizar esa lengua sabiéndolo de manera constructiva, de manera que sea de bendición, de manera que ensalce a la persona del Señor Jesucristo y de esa manera también nos está ensalzando a nosotros, que somos sus hijos. Bueno, que somos sus hermanos, somos hijos del Padre. Así que el primer punto, el poder constructivo de la lengua, versículos del 2 al 4. Tenemos el ejemplo, 2 ejemplos. Y pasamos al segundo punto, el poder destructivo de la lengua. Versículos 5 y 6. Os lo voy a leer, hermano. Así también la lengua es un miembro pequeño, como el de la boca del caballo y como el timón. Y sin embargo, se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño miembro. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. No me digáis que Santiago no utiliza aquí unas palabras sobrecogedoras. Cada uno de nosotros tenemos que sencillamente analizarla en nuestro contexto. ¿Cuánto tiempo llevamos trabajando por la iglesia de San Juan del Puerto? ¿Sabéis cuánto tardaría en destruirse esta iglesia? En que un hermano levantara una calumnia en un momento determinado sobre alguno de los miembros de la iglesia o sobre la propia iglesia, pero con la lengua en 0,0, como dicen ahora los jóvenes, tendríamos un gran incendio. Iglesias que durante siglos han estado utilizando la lengua para presentar mensajes de salvación, en un momento determinado se ha producido un incendio que se ha llevado a casi todos los miembros de esa iglesia. Nos tiene que servir eso para reflexionar a nosotros. Lo bueno es que estamos hablando antes de que esas cosas pasen en esta iglesia. Porque la palabra de Dios nos ayuda a entender a Dios. Y Dios nos ama. Y como nos ama, nos dice cosas para que no caigamos en ellas. Lo que pasa es que somos muy cabezotas y caemos en ellas. Porque el enemigo es muy astuto. Y va a poner en nuestras mentes cosas que parece que no son pecados, pero son pecados.
Cuando estamos hablando de un hermano y él no lo sabe, lo estamos destrozando por detrás. Y encima no se puede defender. Hay una palabra que a mí me molesta muchísimo. Te lo voy a decir, pero no se lo digas a nadie. Si no quieres que se lo diga a nadie, no me lo digas a mí, hermano. Si tú no quieres que los demás no lo sepan, no me lo digas. Porque lo que estás haciendo es secuestrándome. Y yo no quiero vivir secuestrado. Si tú tienes en tu cabeza algo que te está cangregando, como cangrenando, pues arréglalo tú con el Señor y con el hermano. Pero no mezcla toda la iglesia en ese problema. Abórdalo tú directamente con Dios y con el hermano. Así que fijaros este segundo punto, el poder destructivo de la lengua. Es tremendo el poder destructivo de la lengua. Solo leer los versículos se te saltan las lágrimas. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Hermano, tenemos que controlar la lengua. Es una conclusión a la que tenemos que llegar. Tenemos que controlar la lengua. Esto tiene que ser una iglesia en la que cuando haya lo más mínimo que haya que hablar con un hermano, lo abordemos directamente, lo pastoreemos abiertamente y lo hagamos conforme a como la palabra de Dios nos muestra. Y eso será de bendición para el hermano, para el otro hermano que lo está abordando y para la iglesia. Porque Dios pone las cosas aquí para que las cumplamos y cuando no las cumplimos se vuelven contra nosotros. Y ya decía antes el consejo, que nadie venga a decirnos, ni escuchemos a aquellas personas que nos dicen que no se entere nadie. Porque si no se entera nadie, quizá yo tampoco tengo que saber. Seguimos adelante. La verdadera naturaleza de la lengua. Versículo siguiente. Desde el 7 hasta el 12. Porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se pueden domar y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Esa es la verdadera naturaleza de la lengua. Tenemos que conocer cómo es nuestra lengua. Basta que nos pinchen un poco para que saltemos y digamos algo mayor que lo que nos han dicho. Así que tenemos que conocer, porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se pueden domar. Y ha sido domado por el género humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Hermano, eso está hablando de nuestra lengua, ¿eh? No la lengua del hermano. Nuestra lengua nos puede llevar a situaciones tremendas. Porque lo que hemos dicho, ya lo hemos dicho. Ahora podemos volver atrás de muchas maneras y podemos resolver el conflicto de muchas maneras. Pero lo que hemos dicho, ya lo hemos dicho. Y si lo hemos dicho en un contexto complicado, ya no hay quien vuelva atrás. El incendio ya no hay quien lo apague. ¿Os acordáis del incendio de Moguer, ¿no? De Moguer, Mazagón y demás, de Doñana. Y avioneta, y avioneta, y avioneta. Bueno, una pequeña chispa al principio. Esas primeras chispas al principio son nuestra lengua. No se puede domar. Tenemos que partir de esa idea. Por eso, insisto, tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a controlar nuestra lengua. Porque nos va a ayudar a controlar todo nuestro ser.
Dice el versículo 9, que además podemos hacer con ella, dice, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a la imagen de Dios. O sea, podemos decir blanco y negro. Podemos hacer lo bueno y lo malo al mismo tiempo, o en décimas de segundo. De la misma boca proceden bendición y maldición. Y dice Santiago, hermanos míos, esto no se puede dar entre nosotros. Y eso os digo yo ahora, hermano. Eso no se puede dar entre nosotros. Aquí en la iglesia de San Juan del Puerto no se puede dar eso. Y tenemos que participar todos. El que tiene problemas con la lengua y el que tiene problemas con el oído, que está dispuesto a escucharlo todo. Si hubiera aquí un hermano que le gustara o que no pudiera controlar la lengua, le ayudaríamos a controlarla si nosotros somos capaces de controlar nuestros oídos. Es decir, hermano, no, conmigo no. Va a ser que no. Si tienes algo contra el hermano, arréglalo con él. Pero yo no. O, si quiere, vamos juntos. Y lo que me iba a decir, se lo dice al hermano o a la hermana. Yo puedo estar de testigo. Pero yo no. A mí no me dé el problema. De la misma boca proceden bendición y maldición. Y Santiago dice, esto no debe ser así. Y yo digo, esto no debe ser así. Y vosotros tendréis que asentir también que esto no puede ser así, hermano. Nos tenemos que comprometer todos para que esto no pase aquí en esta iglesia. Y lo importante es que eso no nos va a ayudar solamente aquí, sino nos va a ayudar en todos los sitios donde estemos. No podemos refrenar nuestra lengua aquí y dejarla libre, suelta, cuando estamos en nuestro trabajo. A mí me duele mucho cuando escucho a un hermano que de su boca salen palabras que ya no me las imagino que se las dijera en una oración a Jesús. Si hay algo que tú no le dirías a Jesús, no se lo digas a la gente. Y eso lo digo también por mí mismo. A veces digo cosas que digo, uff, madre mía. Pero nuestra lengua tiene que mostrar también que somos hijos de Dios. Se tiene que parecer mucho a lo que diría Jesús en nuestro lugar. Y si tenemos dudas que tenemos que decir, hagamos un ejercicio. Pensemos cómo diría lo que tenemos que decir Jesús a un hermano o a alguien que está en la calle. Y verá cómo cambiamos como mínimo el tono. Tenemos que mirar cuál es la motivación. Así empezábamos, ¿no? Os voy a hacer un ejercicio. No es mío, lo he cogido de Pablo Martínez, este ejercicio. Y Pablo Martínez dice, y poner vuestras orejas, vuestros oídos, porque os va a ayudar, porque a mí me ayuda mucho. Voy a decir 3 malas o 4 malas motivaciones. La primera motivación, el afán de protagonismo. Cuando lo que nos mueve a hablar es afán de protagonismo, el pecado es vanidad. Así que cuando uno nos mueve, la motivación que nos mueve para poder hablar es que tenemos un afán de protagonismo que no somos capaces de aguantar, pues vamos a pecar. Y ese pecado es vanidad. Es el tipo de persona que es incapaz de callarse en una reunión. Tienes que estar todo el tiempo parándolo porque lo que le importa es lo que va a decir y de hecho no escucha a los demás, solamente se quiere escuchar a sí mismo. El segundo es llevar la contraria. Hay veces que digas lo que digas,
siempre lleva la contraria. Da igual. Pero es que si dice lo contrario, lo que está diciendo al principio, te lleva a la contraria en lo otro. El pecado es ser pendenciero. Si alguien no sabe lo que es ser pendenciero, pues precisamente eso, llevar constantemente la contraria a los hermanos o a las personas donde esté uno moviéndose. Así que ser pendenciero es pecado. Estar siempre, habrá veces que tiene uno un punto de vista y lleva la contraria porque tiene razón o porque cree tener razón, pero siempre es imposible. Siempre es el pecado de ser pendenciero. El siguiente, la agresividad. La agresividad cuando hablamos que estamos atacando directamente a los demás con lo que le estamos diciendo. Eso es, el pecado es ira. Y voy a decir el último, y el último es la murmuración. Y el pecado es murmurar. La murmuración es que está a todo el mundo contándole la misma cosa o cosas distintas, pero al final a todos le está diciendo que cuidado que no se lo diga a nadie. Está hablando de un hermano cuando no está él presente. Y también me gustaría enfocar también cuando somos mal hablados, cuando de nuestra boca salen palabras que no deberían salir y que no voy a nombrar yo, por supuesto, ninguna de ellas aquí. Ese pecado es maledicientes. Y eso también es un pecado, hermano. Ser malediciente, mal hablar. Así que también tenemos que controlar ese tipo de lenguaje. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 11, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 11, dice: Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos y espero que también seamos manifiestos en vuestra... Me parece que este no es el que griego es. Esta es la primera. Primera de Corintios 5:11. Primera... Sí, pero es que he leído el segundo. Primera de Corintios 5:11. Sí, este es el que quería leer. Sino, en efecto, os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. La palabra difamador, ¿cómo dice en Reina Valera? Malediciente. O sea, maldiciente o malediciente. Es mal hablar. Así que fijaros en qué grupo lo pone. Porque si os fijáis en el grupo que lo pone, veréis la importancia que le está dando Pablo a este tema. Al que está constantemente mal hablando, lo mete entre un grupo que nos llamaría mucho la atención, ¿verdad? Si lo hubiéramos aquí en la iglesia. Por lo mismo hay maledicientes en la iglesia y no le damos esta importancia. Pero la importancia sí la tiene delante del Señor. Así que ya terminando, me gustaría que nos fuéramos a Efesios, capítulo 4, versículos del 17 al 29. Pero antes me gustaría hacer una reflexión. Y la reflexión es que iba con el capítulo, con el primer punto que leímos. Las palabras que bendicen, las palabras que tienen que estar en nuestra boca, el uso que tenemos que darle a la lengua. ¿Quién va a coger Proverbios? Capítulo, ¿alguien que coja Proverbios? Pepe, tú que estás ahí, ve cerquita y se va a escuchar mejor por él. Proverbios, capítulo 10, versículo 20.
Dice así. Proverbios capítulo 10, versículo 20. Dice, plata escogida en la lengua del justo, mas el corazón de los impíos como nada. Plata escogida. Sigue. Ahora en el 12, 18. 12 y 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Medicina. También, si la utilizan mal, ¿cómo ha dicho que es? Medicina. Sí, no, pero ¿A golpe de espada? golpe de espada, pero si la utilizas bien es medicina, cura a los que están escuchándote. Capítulo 15, versículo 1, 2, 4 y 23. 1. Sí. Proverbios 15, 1, 2. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. El versículo 4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El otro era 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra de su tiempo. ¿Cuán buena es? La palabra de su tiempo, ¿cuán buena es? Y el 25, capítulo 25, 11, y ahí lo vamos a dejar. Pero hay muchos proverbios que están hablando precisamente de la lengua. 25, 11. 25. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. ¿Veis? Hay muchos. Pero me gustaría terminar diciendo de que yo desearía mucho de que aquí en esta iglesia, la iglesia de San Juan, y esa es mi oración, que en la iglesia de San Juan haya personas como Timoteo, como Epafrodito, como Filemón, que precisamente no era un Pablo, Pedro, el que conocemos todos, pero fueron importantísimos en la obra de Dios. Parece que son actores secundarios y de alguna manera ellos asumen ser secundarios en cuanto al conocimiento que los demás tenemos de ellos. Pero la obra que hicieron no fue de actor secundario. De Timoteo dice, ¿cuánto le amaban? Los hermanos lo amaban mucho a Timoteo, porque era un consuelo estar con Timoteo. Así que nos tienen que amar porque seamos también un consuelo como era Timoteo. Que en esta iglesia haya muchos Timoteos. Pero también estaba Epafrodito. Su nombre es el que alegra. Y donde estaba Epafrodito había alegría, porque era capaz de trasladar, de transmitir gozo a los hermanos. No se lo quitaba. Le transmitía gozo. Necesitamos Epafrodito en nuestra iglesia. Y Filemón, lo vamos a leer, un hermano o una hermana que busque Filemón, versículo 7. Y que lo grabemos en nuestro corazón, ese versículo. Filemón, versículo 7. ¿Lo tenéis? Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermanos, han sido confortados los corazones de los hombres. Lee la segunda parte, Antonio, pero más fuerte todavía. Porque por ti, oh hermanos, han sido confortados los corazones de los santos. Que me gustaría que cuando pasara en la historia quedara de mí la idea esa, ¿no? De que han sido confortados mucho los corazones por mí. ¿Verdad que os gustaría? Pues es cuestión de que el Espíritu Santo controle nuestra vida, como controlaba la de ellos. Así que oremos porque haya muchos Timoteos, haya muchos Filemón y Epafrodito en esta iglesia, porque son necesarios. Son necesarios, absolutamente necesarios. No son actores secundarios, son muy importantes en las manos del Señor, porque son los que consuelan y ayudan a la iglesia cuando está en situaciones complicadas. Así que vamos a despedirnos solamente haciendo una lectura
porque creo que con la lectura no necesita explicación, simplemente voy a leerlo. Efesios capítulo 4, del 17 al 29. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Primer versículo, sin explicación, lo entendemos todo. Segundo versículo, entenebrecido en su entendimiento, él como andan los gentiles, excluido de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros, y a partir de aquí hay que tomar nota, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual es en la semejanza de Dios, ha sido creado en justicia y sanidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, maledicencia, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y este es el versículo que yo dejo a la iglesia. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que la escuchan. Qué versículo, ¿verdad? Para marcarlo, pero sobre todo para llevarlo a la práctica. Así que el Señor nos bendiga y nos ayude a hacer luz, iluminando la persona de nuestro Señor Jesucristo y dando un testimonio claro de que verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Cómo lo van a saber? Simplemente con escucharnos, con lo que sale por nuestra boca, van a saber si están hablando con un hijo verdadero de Dios o con un supuesto hijo de Dios. Que el Señor nos ayude a ser verdaderos hijos de Dios, porque lo somos, porque esa es nuestra naturaleza, y de nuestra vida salga solamente testimonio de que somos hijos de Dios. A ver si lo logro.